y muy importante acto a nivel internacional que acabamos de compartir, vamos a pasar a un panel donde vamos a compartir intervenciones sobre el país que queremos. Así que damos la bienvenida al escenario a las participantes del siguiente coloquio. Fuerte aplauso, por favor, para Serín Emballé, Lucía Muñoz, Juancho López Uralde, Belén Diego, Francho Aijón, Elena Basir y Andrés Medrano. ¡Fuerte aplauso! Bueno, ellos pueden tener drones, pueden tener tanques y aviones, pero nosotras tenemos a Pablo Echenique. Un fuerte aplauso para el gran Pablo. Pablo. No, que se me seca. Ya no tengo... Ay, se me seca. Compañeros, compañeras, ¿cómo estáis? Yo estoy encantado de estar en la quinta Asamblea de Podemos y venía pensando que llevan 5 asambleas intentando matarnos y todavía no han podido. Esto venía pensando. No solamente no han podido matarnos, sino que además consiguen con cada intento que seamos más fuertes. Es verdad que el último golpe ha sido duro, no lo podemos negar, pero también es verdad que nos hemos vuelto a levantar y ya sabéis que yo soy optimista. Yo creo que vamos a levantarnos del todo. Eso creo yo. Levantarnos, por supuesto, en mi caso, en sentido metafórico. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Por qué no consiguen matarnos? Por 2 motivos. Por varios motivos, pero básicamente por 2. El primero es que tenemos un proyecto de país, que es coherente, que es valiente, que es ilusionante, que es un proyecto de país que da derechos a todos, a todas y a todes, un proyecto de país en el que a todo el mundo le gustaría vivir, que está trabajado con las luchas y con la sociedad civil, que es solvente, que está probado, porque lo hemos probado desde el Gobierno de España, hemos probado que nuestras ideas funcionan y de eso vamos a hablar en esta mesa, en este último acto de hoy, pero también no quería abrir el debate antes de mencionar una cosa que para mí es muy importante. Julio Anguita decía programa, programa, programa. Y Julio Anguita, como en casi todo,
tenía razón, pero no basta con el programa. Para que un programa no sea papel mojado, hace falta gente valiente, gente dispuesta a recibir los peores ataques de los poderosos para poder llevar el programa a la ley. Y esto Julio Anguita también lo sabía, porque Julio Anguita era una persona valiente, dispuesta a recibir toda la violencia de la oligarquía y de sus brazos mediáticos por decir la verdad y por intentar llevar su programa al BOE. Y creo que eso también es lo que define a Podemos. Empezaba diciendo que seguimos vivas. Y si seguimos vivas es, por supuesto, gracias a la mejor militancia que hay en todo el país. Eso que no os quepa ninguna duda. No estaríamos vivas si no fuera por la militancia de Podemos. Pero también por una dirección encabezada por Yone, por Irene, por un montón de mujeres valientes que han hecho algo muy difícil en la política y en la vida. Y es que cuando el poder te dice plata o plomo, te compro o te mato, han dicho, mis principios no están en venta. Por eso, además de programa, ovarios. Y dicho esto, abrimos el debate. Estamos aquí para hablar de lo que pensamos, de las propuestas de Podemos, con compañeros y compañeras muy valiosos a los que yo voy a ir presentando y voy a ir preguntando. En primer lugar, para mí es un honor presentar al compañero Serín Valle. Serín pone el cuerpo para defender los derechos de las personas migrantes. Serín defiende a los de abajo y lo hace con inteligencia y con valentía. Por eso yo le quiero preguntar a Serín qué tiene que hacer este país y qué tiene que hacer Podemos para que se acabe de una vez la discriminación insoportable a la que sometemos a millones de vecinos y vecinas simplemente por haber nacido en otro país. Yo creo que hay que hacer una cosa para empezar, que es no solamente regularizar a todas las personas migrantes, sino también otorgarles la nacionalidad española por carta de naturaleza para que también tengan derecho a votar, porque una persona sin derechos políticos todavía no tiene todos los derechos. Eso pienso yo, pero seguro que tú, Serín, tienes muchas más ideas. Así que, adelante, compañero.
Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos, a todas. Sé que pues llevamos bastante tiempo aquí, llevamos también un retraso, así que voy a ser súper breve para que podamos descansar y volver mañana con más fuerza y más energía. Eso es Podemos y esa es la militancia de Podemos. Sabemos que si seguimos aquí también todo el mundo va a seguir, pero tenemos que pensar en el mañana. Pues muchas gracias, jefe. De verdad, es un honor, es una alegría estar al lado tuyo y a todas las compañeras y compañeros. Esto es Podemos, esa es la diversidad, yo creo que ya lo has mencionado, que tiene que hacer Podemos para luchar contra todo lo que está pasando, todo lo que le está cayendo a las personas migrantes y a las personas de origen migrantes. Podemos ha dado un paso muy gigante. Podemos está en el buen camino, es la inclusión. Ahí está el punto, la inclusión. Porque estamos viviendo, de hecho, momentos súper críticos con un discurso muy violento hacia las personas migrantes, hacia las personas racializadas. Todos los partidos se han puesto de perfil diciendo que el voto migrante no aporta. La migración no aporta porque no da votos. Y Podemos sí que dio la cara con meterme ya en una candidatura. Yo creo que ya era algo bastante valiente que ha hecho Podemos. Y si vemos en esta candidatura, pues hay más incorporaciones pues en el área antirracista. Esto quiere demostrar que Podemos quiere demostrarnos lo que es el país. ¿Qué es España? Es un país diverso, es un país plural. Pero en ciertas cosas nos da asco porque es un país machista. Y eso hay que decirlo alto y claro, es un país machista. Es un país también que tiene mucho racismo y todo el racismo, todo el machismo lo tenemos que frenar con leyes y con políticas. Y la candidatura que tenemos y también las personas que nos representaban en las instituciones, pues dieron la cara y van a seguir dando la cara. Yo, para no alargarme, porque lo dije al principio que voy a hacerlo súper breve, digo 2, 3 palabras: feminismo, antirracismo, antifascismo, Podemos forever. Gracias. Muchas gracias, compañero. Ahora quiero pasarle la palabra a Lucía Muñoz. Yo me acuerdo la primera vez que hablé con Lucía, la llamé para convencerla que estuviera en las listas de Podemos para el Congreso de los Diputados. Y ya entonces supe que no me equivocaba. Yo tengo muchos defectos, pero a la gente la calo bastante rápido. Y ya me di cuenta que con Lucía no me equivocaba y efectivamente no me equivoqué. En todas las batallas que hemos vivido en los últimos años, Lucía nunca se ha equivocado de bando y eso no es fácil hacerlo de forma sistemática. Y Lucía ahora está como coordinadora de Podemos en Baleares, es concejala en el Ayuntamiento de Palma y está pues muy enfrascada en uno de los principales, si no el principal, problema económico que sufre la gente en nuestro país, que es el acceso a la vivienda. Y yo creo que hay que hacer un montón de cosas en materia de vivienda. Por ejemplo, expropiar a los fondos buitre norteamericanos todas las viviendas que tienen en su poder. Pero seguro que Lucía tiene muchas más propuestas, así que te paso la palabra, compañera, dispara. Pues muchísimas gracias, Etxe. Un placer estar aquí en esta mesa. Aquí otra vez. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí después de tantas horas. Nos toca hablar de cómo abrir paso al país que queremos y para eso
tenemos que pensar en el país que queremos. Y yo quiero un país donde se pueda vivir, donde las casas sean para vivir. Es así de fácil y ya estaría, ¿no? Muchas gracias, buenas tardes. Es broma, pero no es broma. Debería ser así de fácil, pero por desgracia no lo es. Debería entenderlo todo el mundo, ¿no? Que las casas no son una mercancía, que son un derecho. De hecho, si pienso en algunas de mis vecinas y vecinos de Palma y del resto del Estado, ya no tengo ganas de bromear. Cuando pienso en Begoña, en Enrique, en Javier, que viven en una caravana, cuando pienso en María y en Ramón, o en sus hijos, a los que el Ayuntamiento de Palma desalojó de un solar municipal, cuando pienso en las personas a las que desalojaron del asentamiento de Can Roba, en Ibiza, y que sin tener dónde ir se montaron otro asentamiento y esta semana les han vuelto a intentar desalojar, cuando leo en las noticias que a las 300 personas que se han refugiado en la antigua prisión de Palma, en un edificio en ruinas, les llaman ocupas, cuando pienso que hace unas semanas acompañamos a Rosario a servicios sociales, una mujer de 82 años que el Ayuntamiento de Palma había desahuciado de una vivienda del Patronato Municipal de la Vivienda y que después de una semana en un albergue, ahora la quieren volver a desahuciar también del albergue, pues pienso que algo no está bien, que algo no funciona. Y todo esto pasa en Baleares, en una comunidad donde hay más de 100.000 viviendas vacías y otras 100.000 residencias vacacionales. Pasa mientras una de cada 3 viviendas las compran no residentes, mientras el 54% de las casas que se han comprado en Palma en el último año las han comprado empresas. Pienso que en Baleares es la segunda comunidad con el alquiler más caro, que el precio medio de alquiler en Baleares es de 1.641 euros y pienso en quién coño se puede pagar un alquiler de 1.641 euros. Nadie. Pienso que en Mallorca hay pueblos donde hay más plazas turísticas que residentes y entonces ya no solo pienso que algo en este país está mal, entonces pienso que hay responsables directos que se benefician, que se llenan los bolsillos con la miseria de los demás y entonces me entra la rabia de la que hablaba Maritere. Y pienso también que hay algunos políticos y medios que dicen que el problema es la ocupación o que el problema son las personas migrantes, que hay políticos tan crueles, tan miserables, que pretenden que creas que el problema de la crisis de la vivienda es la gente vulnerable, la que peor lo está pasando, la que desesperada y sin alternativa le da una patada a la puerta de un barco para no dormir en la calle, que enfrentan al último con el penúltimo. Y lo peor es que hay gente que nos está diciendo que el problema es que falta oferta. Y te dicen entonces que hace falta construir más y que para construir más hay que regalarle suelo a los especuladores y que hay que volver a la cultura del pelotazo que nos llevó a la crisis de 2008. Y no hace falta construir más. En España hay 26 millones de viviendas. No hace falta cementar España. Tenemos que acabar con la especulación. Claro que falta oferta, porque la tienen secuestradas los especuladores. Y sabemos quiénes son, sabemos los nombres. CaixaBank, Blackstone, Lone Star, Divarian, Banco Santander, Néstor Azora. Pues tenemos que decirles que ya está bien, que se vayan a robar a otro lado. Tenemos que expropiar las viviendas de los fondos buitre, empezando por las estadounidenses, para mandarle un mensaje claro al fascista de Trump, que somos un pueblo digno, que vamos a poner la economía al servicio de la gente, que en este país las casas son para vivir. Porque la guerra comercial de Trump está generando incertidumbre en los mercados. ¿Y qué pasa cuando hay incertidumbre económica? Pues que los grandes capitales buscan refugio. Y un gran refugio para la inversión es la vivienda. Así que podemos estar ante una nueva oleada especulativa. Y no podemos permitirlo, compañeros y compañeras, no podemos permitirlo. Tenemos que blindar el derecho a la vivienda en nuestro país. Y veréis cómo así se acaba la ocupación. Porque la única política útil contra la ocupación
es garantizar el derecho a la vivienda. Así que, compañeros y compañeras, nosotros lo tenemos claro. Expropiación de las viviendas de los fondos buitre, prohibición de la compra de viviendas que no sean para vivir, prohibición de todos los desahucios y legalización de las milicias nazis como Desokupa, que echan a las familias de sus casas, y bajar de una vez los alquileres. Así que no se engañen, os quieren hacer creer que la izquierda dice cosas muy complicadas, que somos ingenuos o locos, pero como decía Judith Butler, tenemos que ser ingenuos sabios. Decimos cosas muy simples, que los nazis son nazis y hay que ilegalizarles, que los genocidios están mal y venderle armas a los genocidas es complicidad, que la economía tiene que estar al servicio de la gente y que las casas son para vivir y no para especular. Muchas gracias, Lucía. Efectivamente no hay voluntad política en estos momentos para resolver el problema de la vivienda y por eso es importante también esta asamblea, porque si no ponemos en pie a un partido como Podemos, ese problema no se va a resolver, compañeras. Tengámoslo completamente claro. Nadie más va a resolver ese problema en España. Y ahora es para mí un honor darle la palabra a un compañero al que yo admiro desde hace mucho tiempo, desde antes de meterme en política, cuando lo vi reventando una cena de lo que llamábamos al principio la casta, aunque ahora Milei utilice la palabra mal, ¿verdad?, de la élite política y económica que no estaba haciendo nada para frenar el cambio climático, pero que se metía opíparas cenas en palacios llenos de oropeles, y ahí fue el compañero Juancho a reventarles la cena para poner en agenda un tema tan importante como este. Juancho, veréis, desde mi punto de vista hay dos tipos de ecologismos, aunque hay uno que yo creo que no es digno de ese nombre. Hay un ecologismo que pretende ser compatible con la depredación capitalista. Un ecologismo que no está incómodo haciendo discursos pretendidamente verdes en el seno del sistema capitalista. Seguro que conocéis algún ejemplo de partido verde como al que me estoy refiriendo. Y hay otro ecologismo que sabe que no se puede ser ecologista sin ser anticapitalista y que sabe que el ecologismo no se puede separar de la lucha de clase. Y Juancho López de Uralde siempre ha sabido qué tipo de ecologismo es el único posible. No hay manera de salvar el planeta, y ya vamos tarde, ¿verdad, compañero? No hay manera si no cambiamos radicalmente el sistema económico y las relaciones de clase. Por eso, Juancho, compañero de batallas en el Congreso de los Diputados, coordinador general de Alianza Verde, te paso la palabra para que nos cuentes todo lo que todavía queda por hacer en esa materia en España. El suelo es tuyo, como dicen los guiris. Bueno, ¿se oye? Sí. Muchas gracias, Eche. Si cuento todo, no nos vamos de aquí hasta las... O sea que voy a intentar hacer un resumen. Muchísimas gracias por la presentación. Siempre
ha sido un gusto trabajar contigo y la verdad es que compartimos muchos momentos en el Congreso, difíciles, otros divertidos y bueno, volveremos. Como dijo MacArthur, volveremos. Volveremos. Me gustaría empezar enlazando con la mesa anterior. ¿Qué es lo que une a los fascistas? Pues una de las cosas que les une es su antiecologismo. Es profundamente antiecologista el trumpismo, el voxismo, el lepenismo, son profundamente antiecologistas. ¿Y por qué? ¿Por qué son antiecologistas? Son antiecologistas porque estamos llegando efectivamente a los límites del planeta y a los límites del crecimiento. Y en este momento el ecologismo es el que plantea los mayores obstáculos al capitalismo, porque es el que pone obstáculos en cada uno de los lugares, luego voy a contar algunos, en los cuales quiere seguir destruyendo nuestro planeta. Me ha gustado mucho escuchar a la compañera de Colombia, por ejemplo, cómo nos contaba que uno de los elementos clave de las políticas de los nuevos gobiernos de izquierdas, también lo es en Brasil, en el caso de Lula, es precisamente la defensa de la belleza o la defensa de la naturaleza entendida como la defensa de la belleza. Comparto muchísimo ese sentimiento y creo que aquí lo tenemos que integrar también. Es imprescindible. Y quiero recordaros algunas de las luchas en que muchos y muchas de los compañeros y compañeras que estamos aquí estamos involucrados, para que veáis la importancia que tiene a día de hoy en el trabajo de nuestro espacio político, de Podemos, de Alianza Verde, la importancia que tiene la lucha ecologista. Os voy a decir algunas que están activas hoy. Por ejemplo, la lucha contra la celulosa de Altri, en Galicia, que por cierto hay una plataforma ciudadana detrás de cada una de estas luchas. Detrás de cada una de estas luchas hay mucha gente, muchos hombres y mujeres que tienen que estar aquí con nosotros porque compartimos ese modelo de planeta que queremos. Otra lucha en la que estamos involucrados a tope, que ahí tuvo un gran papel, por cierto, Martina Velarde en el Congreso, la defensa del lobo, la defensa de las especies. Muchas gracias, Martina, por tu... La lucha antinuclear, que está muy vinculada a la lucha pacifista. Yo recordaba hace unos días, en los orígenes de los verdes, cuando los verdes europeos eran ecopacifistas, hoy son otra cosa, pero en los orígenes de los verdes había esta vinculación de la lucha antinuclear como lucha contra los misiles nucleares y contra las centrales nucleares, porque están tremendamente vinculados. La lucha contra la minería, contra mucha minería que se hace por encima de las personas y por encima del medio ambiente. La ampliación, o más bien la oposición a la ampliación del aeropuerto del Prat, que están los compañeros y las compañeras de Cataluña peleando ahí cada día. El eslogan que se ha hecho muy popular en muchísimas comunidades de vecinos, en muchísimas ciudades españolas, que es muy sencillo: no a la tala, la defensa de nuestros árboles. Es increíble que defender un árbol se haya convertido en revolucionario, pero es que es así. Estamos en estas, en que son los vecinos los que tienen que defender los árboles y los que tienen que defender la sombra. Los vertidos al Guadalquivir, que está la gente de Andalucía, nuestra gente de Andalucía peleando con uñas y dientes para impedir los vertidos al río Guadalquivir. La defensa de Urdaibai, en contra de la construcción del Guggenheim en Urdaibai. La lucha contra las incineradoras. Hoy mismo, ahora, aquí, esta tarde, me venía una compañera de Cercedilla para que firmara contra una urbanización que va a destruir una de esas. Todas estas
son luchas que se están llevando a cabo hoy en día por parte de nuestra gente. La gente que estamos aquí, estamos involucrados en esta pelea. No pensemos que esto son cosas ajenas a nosotros, son parte de nuestro ADN, son parte de nuestro corazón y son parte de nuestra pelea diaria, y tenemos que entenderlo como una parte troncal de nuestra lucha. Y quiero decir una cosa más, y perdonar que me alargue, porque ya sé que nos tenemos que ir, pero solamente 4 ideas sobre lo que consideramos que debe ser la lucha ecologista para nosotros y para nosotros. En primer lugar, recordar que la lucha debe ser colectiva, que no te engañen, que no te digan que tú eres el culpable. Tú no eres el culpable. Tú puedes ser parte de la solución si te organizas y luchas contra los causantes del problema. En segundo lugar, que la política es imprescindible. No se puede defender la naturaleza sin hacer política, y de hecho la extrema derecha lo está haciendo. Mirad, el otro día el Congreso de los Diputados aprobaba una reserva para los cachalotes en la isla de Menorca. Bueno, en las aguas de Menorca. Y la extrema derecha votó en contra. Y yo decía, pero ¿los cachalotes qué le han hecho a la extrema derecha? ¿Por qué odian los cachalotes? Porque odian la vida, porque odian el futuro, porque odian a la gente que viene detrás. Y por eso es imprescindible, la política es imprescindible. Cuando os digan, estáis politizando, como hay quien dice, estáis politizando la lucha del lobo, y una mierda, lo han politizado ellos, lo han hecho ellos, que son los que están haciendo política contra la naturaleza. Bueno, ya otro punto que quería decir es que el ecologismo tiene que ser troncal, y también, lo he dicho ya, que hay una relación directa entre el armamentismo, entre la economía de guerra, entre el gasto militar y la destrucción del medio ambiente. No hay mayor atentado ecológico que la guerra, y por lo tanto, ser ecologista es estar en contra de la guerra. Así que con esto termino. ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! No a la guerra. No a la guerra. No a la guerra. Pues con esto termino, compañeros y compañeras. Muchas gracias por darme estos minutos, y deciros que mucha gente me dice ¿por qué continúas en la lucha, ¿no?, con la que está cayendo? Y creo que precisamente por la que está cayendo, precisamente porque ahora más que nunca estamos viendo cómo el fascismo es el enemigo del planeta, hay que luchar más que nunca, hay que luchar ahora y plantar cara al fascismo, porque eso es defender el planeta y es defender el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juancho. Otra tarea más que nadie va a abordar si Podemos no está fuerte. Nadie políticamente, en los parlamentos y en los gobiernos, nadie va a abordar esa tarea titánica si no estamos fuertes, compañeros y compañeras. Así que ya sabéis lo que os toca, a todos, a todas y a todos. Y yo ahora quiero pasarle la palabra a Belén Diego. Belén es periodista y es una de las trabaja con Irene en el Parlamento Europeo, y es una de las compañeras que nos han enseñado en estos años qué significa el feminismo, que nos lo han enseñado en parte porque todavía estamos aprendiendo, ¿no? Todavía no hemos aprobado el último curso. Yo recuerdo que uno de los días en los que el aire olía más a revolución fue aquel 8 de marzo
la primera huelga de cuidados. Ese día yo creo que iba a la sede de Podemos, la anterior, la de calle Princesa, iba por Gran Vía y veía a las mujeres jóvenes, a las mujeres mayores, a algún chico también, por las calles con las pancartas, preparando la movilización, preparando la huelga de cuidados, y aquel día el aire olía a revolución y olía a felicidad, porque para mí revolución es felicidad, y no me extraña que la reacción del enemigo haya sido tan brutal. En la anterior legislatura se consiguieron avances históricos en derechos feministas. Por eso no me extraña que el corrupto de Ferreras nos pusiera un contador de violadores a los que se les rebajaba la pena. No me extraña que el enemigo haya disparado todo lo que tenía contra el feminismo, porque el feminismo es evidente que es, si no el principal, uno de los principales vectores democráticos y revolucionarios que hay en nuestro país. Yo, Belén, como a Juancho no te va a dar tiempo, pero te paso la palabra para que nos cuentes un poco todo lo que todavía falta por hacer en España para que seamos un país verdaderamente feminista algún día en el futuro. Adelante, compañera. Vale. Bueno, muchas gracias a todas, todos, todes por estar aquí todavía. Sé que vamos tarde, voy a ir rápido, pero primero quería agradecer a todos los compañeros y compañeras con que comparto esta mesa y también la candidatura de Ione Belarra. Muchas gracias por ponernos a trabajar en esto, ¿no? Que creo que lo necesitamos. Pues yo creo que algo que ya sabemos todas aquí es que el feminismo ha sido nuestra seña de identidad en el paso por el gobierno sobre todo, y explicaba muy bien Pablo que, claro, la reacción fue acorde a todo lo que conseguimos. Yo creo que si nos paramos a pensar, es muy fuerte todo lo que conseguimos en un ministerio con tan pocas competencias, porque el Ministerio de Igualdad era uno de los ministerios menores. El Partido Socialista creo que fue muy ingenuo cuando en la negociación de gobierno nos lo dio como si nada, ¿no? Como a ver qué pueden hacer estas con esto, que no va a ser mucho, y mirad todo lo que hicimos. Y creo que esa reacción que todas ya conocemos y que fue bastante dura, creo que la más dura que se ha vivido, la hubo contra nuestro ministerio. El primer Ministerio de Igualdad del Partido Socialista, de Viviana Aido, también sufrió una reacción, pero ¿alguien ha visto alguna reacción contra este tercer Ministerio de Igualdad? Porque es que, la verdad, están viviendo su mejor vida, pero no haciendo lo que les tocaba tener que hacer. Total. Y creo que sobre lo que tenemos que seguir haciendo hasta ser un país feminista, creo que hay que pensar, ¿no?, en cuál es la potencia que ha tenido el feminismo para transformar todo. Y yo creo que la potencia es que nos ha permitido imaginar, que las feministas hemos imaginado qué mundos queríamos tener y cómo queríamos tenerlos, ¿no? Hemos imaginado mundos donde las personas trans eran personas con todos sus derechos garantizados, donde abortar es un derecho fundamental, donde toda agresión sexual sin consentimiento, todo acto sexual sin consentimiento, es una agresión sexual. Y no solo lo hemos imaginado, porque si nos hubiéramos quedado ahí no hubiéramos conseguido nada, sino que nos hemos organizado y juntas hemos tenido la voluntad de acceder al poder para convertir todo lo que nos imaginamos en una realidad. Y creo que cuando nace Podemos, nace con voluntad de poder. Era una izquierda
que desde luego no quería ser parte residual en el Congreso para hacer oposición. Era una izquierda que quería llegar al poder con todas las contradicciones que eso suponía. Y para las feministas especialmente, el poder es un concepto bastante problemático, porque puede existir algo así como un poder feminista, ¿no? Lo tenemos siempre asociado a un poder muy patriarcal. Y dice la teórica Mary Beard, que si no la habéis leído lo recomiendo, ella explica que las mujeres es muy difícil que como género entremos en una estructura de poder político que es masculino. Puede llegar alguna mujer, mujeres de derechas que acceden al poder y no lo transforman, ¿no? Lo utilizan para su propio beneficio. Y que entonces lo que las mujeres tenemos que hacer con el poder no es llegar para ostentarlo, sino para compartirlo. Y entre todas juntas pensar qué hacemos con ese poder y cómo cambiamos las juntas. Y yo creo que eso es lo que ha hecho Podemos siempre, hacerlo todo desde lo común. No hay nadie que trabaje solo en este partido. Siempre hay un equipo detrás y siempre se ha pensado todo junto. Y creo que esa es nuestra principal fuerza. Y para ejercer el poder y para imaginar, eso ya lo tenemos controlado, sabemos cómo hacerlo. Pero mi pregunta es, cuando imaginamos el mundo que queremos, ¿cómo lo contamos? Porque lo difícil es explicar qué es lo que queremos hacer, por qué lo queremos hacer, sin caer en discursos reaccionarios que vamos escuchando, ¿no? De, bueno, hombre, es que igual en España ya hay igualdad, las feministas ya habéis conseguido, hay hombres que se van a sentir incómodos. Cuidado con los discursos reaccionarios, cuidado también cuando vemos cómo se habla de un derecho fundamental para las mujeres y para las feministas, que es el derecho al aborto, y nos dicen, bueno, es que es un mal menor, ¿no? Es algo malo, pero hay que garantizarlo porque hay mujeres que no tienen recursos económicos o hay alguna mujer que pone su vida en riesgo por alguna malformación fetal. Entonces, ahí sí lo garantizamos, pero sigue siendo algo malo. Cuidado con repetir estos discursos porque al final creo que lo malo y lo traumático es que una mujer se juegue su vida en un aborto clandestino. Y decía la escritora Annie Ernaux, que ganó el Nobel y ganó el Nobel para todas las mujeres, que nos lo merecíamos ya, decía que ella en Francia tuvo que someterse a un aborto clandestino, cuando todavía no era legal. Y que ella se veía obligada a contarlo, porque no contarlo era como participar de la historia masculina en la que todas esas vidas de mujeres y vivencias no formaban parte. Y yo creo que no podemos seguir permitiendo eso, lo hemos entendido nosotras y nuestro trabajo es pensar qué queremos hacer, porque nos queda mucho por hacer, pensar cómo vamos a contarlo para que todas las compañeras y todos los compañeros se pongan a trabajar en ello, llegar al poder y transformarlo todo. Así que, compañeras, vamos a pensar juntas y vamos a seguir haciendo todo lo posible para ser ya más feministas. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Yo ahora le voy a pasar la palabra a Francho, a que conozco. Esto es divertido, de mi adolescencia, de mi juventud en Zaragoza. Nos conocemos de entonces. Luego la vida nos llevó por caminos separados y la brutalidad judicial, la judicatura reaccionaria, el lawfare, la utilización ultraderechista de las instituciones del Estado, que es una de las principales amenazas, si no la principal, a la democracia española, tristemente nos ha vuelto a juntar en el camino. Porque Francho Aijón es el padre de Javichu. Javichu es uno de los 6 de Zaragoza que, desde mi punto de vista, prácticamente como en ningún otro caso, hay muchos casos de jóvenes antifascistas represaliados por la policía, por la judicatura. Pero yo creo que el caso de los 6 de Zaragoza, 6 chavales que no estaban tirando piedras, que no estaban quemando contenedores,
Quemar contenedores no es motivo para ir a la cárcel. No lo es. No lo es. Pero ni siquiera estaban haciendo eso. Estaban marchando pacíficamente para protestar por un evento en mi ciudad de los fascistas de Vox. Han sido condenados a penas de prisión y Javichu ya lleva 1 año en prisión sin pruebas. Y como una de las expresiones de libertad, 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 libertad. Y como decía, creo que el caso de los 6 de Zaragoza, que nos interpela directamente porque queremos que esos chavales salgan ya mismo de prisión, nos interpela también porque nos ha enseñado que los hijos y las hijas de cualquier persona de España pueden correr el mismo destino. Esto es lo que nos ha enseñado el caso de los 6 de Zaragoza. Y para mí, Francho, es un orgullo que estés con nosotros, con nosotras aquí hoy. Y te quiero preguntar, dentro de lo terrible que le ha ocurrido a Javichu y a su familia y a las demás familias y a los demás chavales, ¿qué te ha enseñado todo esto? ¿Qué tenemos que hacer en España para que esta violencia nunca más se vuelva a ejercer contra ningún chaval, contra ninguna chavala en nuestro país? ¿Qué has aprendido, compañero? ¿Qué has aprendido? Vaya pregunta, Pablo. He aprendido muchas cosas. La que me llevo por encima de todas es que el apoyo mutuo, el que venga la gente a sostenerte, a cuidarte, el que tú aprendas a dejarte cuidar, a dejarte sostener, es con mucho lo mejor de toda esta puta mierda. ¿Qué más he aprendido? Pues he aprendido que en el sistema todo falla o, peor aún, todo funciona. Porque quizá no falla, ¿no? Entonces yo, como vamos así con prisa, con tiempo así un poco, digo, voy a hacer una investigación prospectiva de cómo funciona el Estado español, ¿no? A ver si hay fascismo o no hay fascismo, ¿vale? Un señor me contestó el otro día a un vídeo, me decía, antifascismo, antirracismo, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? ¿No? Y yo le respondí con otro vídeo diciéndole, mira, es muy sencillo. El que no es antifascista es fascista. El que no es antirracista es racista. El que no es feminista es machista. Si eres alguna de estas tres o las tres que suelen ir en pack, eres una basura humana. Yo, por si acaso, busqué la definición de fascismo en el diccionario de la RAE, poco sospechoso de ser progresista. Y, entre otras cosas, aparte de los movimientos del fascismo histórico, termina diciendo que es una actitud autoritaria y antidemocrática. Sinónimo, autoritarismo, antónimo,
antifascismo. ¡Pum! Es fácil. ¿Qué es el antifascismo? Es fácil, si lo dice la RAE. Si no es una postura política. Bueno, vayamos con los estamentos del Estado español. ¿La monarquía representa un estamento democrático? No. ¿Cómo lo va a ser? Es todo lo contrario, ¿no? Ya no solo por lo que significa que no puedas elegir al jefe del Estado y que este jefe del Estado venga del padre que ya fue elegido por aquel que era un señor fascista llamado Francisco Franco. Ya no por eso, que alguna pista nos da. También hay otras pistas, como que en el momento del fascismo histórico todas las monarquías europeas se vestían de nazi. La abuela de Felipe VI se vestía de nazi y no es una forma de verlo. Hay una foto donde se le ve vestida de nazi. La familia real británica. Así que podríamos decir que la monarquía es fascista. Se puede decir. La policía. Juan Antonio, o sea, yo iba a hacer el chiste a Juan Antonio. La policía surge para lo que surge normalmente, para reprimir, luego se escuda en ese servicio para proteger, como tienen algunos ahí fuera, no están para protegernos. Pero en realidad el acceso a la policía, las pruebas de acceso a la policía no permiten que personas con una integridad moral entren a los puestos sobre todo más altos. Y eso se hace por un motivo, porque solo está hecha para reprimir, para ponerle la herradura al pobre, porque al pobre nos quieren así, como los caballicos, diciendo so te paras, diciendo arre, venga, corre. Y no, basta ya. La policía también es un estamento fascista. La judicatura, pues mira, a mi hijo los policías, por cierto, que lo que más hace un policía es atestar. La policía, pues como no tiene el privilegio de adivinar cuándo se comete un crimen, llega a un sitio, ¿qué ha pasado? Y apunta. Curiosamente, desenfundar un bolígrafo no está tan premiado como desenfundar una pistola, ¿no? Sabéis que bajaron las notas de ortografía para que, hombre, a mí si me vas a reprimir, no me reprimas con faltas de ortografía, tío. Cúrratelo. Con la judicatura pasa algo peor, creo. Porque los jueces franquistas eligieron jueces que siguen eligiendo jueces y en ese ciclo perverso mi hijo se enfrentó cara a cara con un señor, Carlos Lasala, que es la reencarnación viva de lo que es el fascismo judicial en este país. Y lo es porque su padre era un juez del Tribunal de Orden Público. Y oye, en todo esto, no te pases, no, mira, en todo esto pasa una cosa, que es muy evidente. No hay el caso de un policía o un juez que se haya manifestado a favor de la reducción de la jornada laboral, a favor de cualquier éxito, progreso. ¿Conocéis algún caso de jueces y policías que hayan encabezado manifestaciones para conseguir mejoras en nuestras vidas? No. Y te dirán, bueno, es que claro, la imparcialidad judicial, joder, perdón, hostia. Resulta que sí que se manifiestan contra la ley del sí, solo es sí, sí que salen los sindicatos policiales a manifestarse por las leyes contra los migrantes, sí que salen a decir los mismos comisarios de policía, algunos sancionados, menos mal, que hay falsas denuncias. Solo se manifiestan en un lugar, en una parte de la historia, casualmente, será casualidad, siempre a la derecha, muy a la derecha, tan a la derecha que se llama extrema derecha, si la policía, la judicatura son fascistas. Y como decía Pablo, los medios tienen que hacer la función de generar opinión. Bueno, pues parece evidente que en una Europa colonizada por el fascismo, países como Estados Unidos colonizados por el fascismo, parece claro que sí, que los medios evidentemente se han colocado en una posición de fuerza con el fascismo. Por eso estoy aquí, y por eso estoy aquí, porque es la única forma de llegar a penetrar en estos estamentos y cambiarlos como hay que hacerlos, como un calcetín cuando se le da la vuelta. No hay que consultar lo que hay que hacer, está claro lo que hay que hacer. Hay que empezar a acabar con un procedimiento de acceso a los estamentos que nos quitan las cuotas a las clases trabajadoras. ¿Quién puede ser juez? Solo los pijos que estudian en los colegios de pijos, donde otros
también van a ser ministros de Justicia o de Interior. Pijos con pijos, solo puede salir un país para pijos. Y nosotros, la clase trabajadora, somos mayoría. Yo había escrito aquí un cuento muy bonito en el que al final mi hijo no entraba en la cárcel. No fue así. Entró en la cárcel. Y estoy orgulloso de que mi hijo esté en la cárcel. Es raro, ¿no? Porque estoy orgulloso, porque ese día mi hijo decidió salir a manifestarse contra el fascismo. Y porque eduqué a mi hijo, su madre, su abuela, su padre, educaron a su hijo en que hay valores que se tienen que respetar por encima de cualquier cosa. Y el que no lo sepa o no lo quiera ver es basura humana y no merece la pena responder. Al fascismo se le combate. Compañeros y compañeras, orgullosamente Podemos, aquí lo vamos a cambiar. Y si no se puede, se empuja hasta que se pueda. ¡Sí se puede! 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 Muchas gracias, compañero. Por cierto, un gobierno que no hace nada con un caso como este no se puede llamar progresista. No se puede llamar progresista. Como estamos hablando de infamias, ahora quiero hablar de posiblemente la peor, la peor infamia de nuestro tiempo. El peor genocidio del siglo XXI. Un Estado armado hasta los dientes, un Estado terrorista, un Estado ultraderechista, como es el Estado de Israel, asesinando decenas de miles de personas en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Eso estamos viviendo en nuestra época y desde mi punto de vista la inacción de la Unión Europea y de España en particular ha envenenado para siempre el alma de Europa. Europa se construyó, o eso nos dijeron, como respuesta al peor genocidio de la historia que vivimos en nuestro continente. Se construyó en base a todos los principios de derechos humanos que supuestamente impedirían, o eso nos dijeron, que algo así jamás volviera a pasar. Y cuando tiene lugar el peor genocidio del siglo XXI en la Franja de Gaza, España y Europa no solamente miran hacia otro lado, sino que colaboran activamente con el gobierno genocida al que le siguen comprando y vendiendo armamento y con el cual ni siquiera se han atrevido a romper relaciones diplomáticas. Como digo, nunca jamás Europa, nunca jamás se va a poder volver a presentar ante el mundo como garante de la libertad, la paz y los derechos humanos. Nunca más, porque apoyó un genocidio. Un genocidio que sigue en marcha, por cierto, que sigue en marcha. Y quiero pasarle por ello la palabra a la compañera Elena Bassin,
que es una activista por la causa palestina, es activista queer, es activista por el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, es miembro de una asociación de personas queer de origen árabe, para que nos cuente, para que nos diga qué demonios podemos hacer para obligar a los dirigentes europeos y a los dirigentes españoles para que de una maldita vez hagan algo para parar al genocida. Gracias, compañera. Adelante. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, para contestar tan sencillamente, uno se lo ha dicho, Ione, que es la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado sionista de Israel, desinversiones de empresas israelíes, el boicot de empresas que sean cómplices del genocidio y sobre todo un embargo de la compra-venta de armas y que las empresas no se pueden utilizar nuestros puertos. Quiero acordaros que antes de... Bueno, yo me voy decolonizando mi terminología, que la verdad yo creo que 7 de octubre es un invento de la propaganda israelí. Es decir, yo prefiero hablar de la perspectiva de la resistencia, que era la operación de la inundación Al-Aqsa, que fue un momento que las personas que llevaban desde 2006 bajo de un estado de embargo total en la franja de Gaza se resistió y se cogió la atención de todo el mundo. Pero más allá de esto, hablamos de una historia que la verdad se encarna todos esos valores, todas estas luchas que estamos hablando ahora mismo. La lucha palestina sí que es una lucha para la vivienda digna. No se puede vivir tranquilamente con la amenaza de demolición del ejército israelí. No se puede vivir tranquilamente sin saber si te van a echarte del país, sin reconocer el derecho de retorno que está reconocido internacionalmente según la resolución 194 del año 1948 de las Naciones Unidas. La lucha palestina también es una lucha antirracista, reconocido por Amnistía Internacional. El Estado israelí es un estado de apartheid, donde una población tiene más derechos que otro. Esto claramente es un estado de apartheid y racista. La lucha palestina obviamente es una lucha feminista. Cada año más que 50 mujeres están sujetos de dar a la luz a sus hijos en los checkpoints, sin atención médica y además sin la negación a la atención médica. En la población de Gaza, 50% de la población sea menor de edad. Y cuando pensamos en los bombardeos, eso es un ataque directamente a la familia, a las mujeres y al mundo, que lo que es la raíz palestina, y sobre todo porque la política de colonización, de asentamiento, se exige el cuerpo femenino como un vehículo para reproducir.
que no se da derecho a las mujeres tener la libertad del aborto y otras cosas. La lucha palestina también es una lucha antifascista. Parte de la ocupación israelí cuenta con detención sin juicio hasta menores de edad y es una experiencia de 1 de cada 5 palestinos se ha vivido contra un Estado que se supone que es la única democracia en el sudoeste de Asia. Es una lucha anticapitalista también cuando vemos poderes occidentales utilizando la zona como si fuera una ficha entre sus juegos entre cada uno. Y cuando Trump se va imaginando cómo será su hotel ahí solo para ganar más beneficios. No vean a nosotros como humanos con derechos, sino que ocupantes de su territorio con potencial de beneficio. Es una lucha ecologista también. ¿La compañera está bien? Vale. Es una lucha ecologista también cuando estamos hablando de bombardeos de fósforo blanco que se va quemando ni solo la gente, pero la tierra, emitiendo gases tóxicos en el ambiente, quemando tierra que lleva siglos así, siendo cultivados por sus dueños verdaderos. Las fuerzas sionistas van utilizando tácticas antiecologistas en su favor. Y por último, es una lucha para la democracia, que decía el académico israelí antisionista Ilan Pappé. La prueba de fuego de cualquier democracia es el nivel de tolerancia que está dispuesta a extender hacia las minoridades de personas viviendo dentro de ella. ¿Qué quiere decir? Que el Estado Israel es nada más de un Estado terrorista, que no se puede ser una democracia utilizando la religión como una escapa, ni tampoco un etnoestado. No se puede ser una democracia otorgando derechos a unos y no a otros. Esto es el antítesis de la democracia. Y como dijo la revolucionaria hace poco palestina Leila Khaled, que estamos ganando todo el mundo. Y cuando vemos en todos los países hay manifestaciones apoyando a la resistencia contra Israel, Israel ahora se quitó la máscara para decir, porque siempre dice es un país democrático. La lucha palestina puede ser la lucha más importante que vamos a ver en nuestras vidas. Y se cuenta ni solo con el activismo a través de las redes, sino por el boicot, las desinversiones y sanciones contra el Estado sionista de Israel. Gracias a todos. Palestina vencerá desde el río hasta el mar. Palestina vencerá desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Muchas gracias. ¡Viva Palestina libre! Yo también pienso, compañera, que lo que está haciendo Israel en Gaza es efectivamente la máxima expresión del proyecto de sociedad
de los fascistas. Es la brújula, es donde apunta Trump, es donde señala la quilla del barco. Nos están enseñando cómo acaba la historia, cuál es el final del camino de ese tipo de sociedad, y por todas las cosas que has dicho, pero también por esa, porque nos están enseñando también lo que nos quieren hacer a todos los demás. Yo también creo que es vital que este partido siga siendo, como lo es, antisionista, y de nuevo, un gobierno que no hace nada no se puede llamar a sí mismo progresista. No se puede llamar progresista. Y para acabar, quiero darle la palabra al compañero Andrés Medrano, que es portavoz de Podem en Cataluña, es concejal en Rubí de Medio Ambiente y Animalismo, y quería preguntarle por dos elementos que él conoce de primera mano y que creo que son una parte muy importante de lo que representamos como fuerza política. Por un lado, te quería preguntar, compañero, por la importancia de la política municipal. ¿Por qué podemos hacer desde los municipios? Yo no me olvido que la última vez que echamos a un Borbón, lo echamos en unas elecciones municipales. Te quería preguntar, además de echar Borbones, ¿qué otras cosas podemos hacer desde lo municipal? Y también te quería preguntar por el hecho, muy importante a mi modo de ver, determinante en el tablero político español, de que Podemos sea la única fuerza estatal que ha defendido con total contundencia, con claridad y en los momentos más difíciles, que España es un país de países, que España es plurinacional, que el pueblo catalán tiene derecho a decidir su futuro, aunque nosotros pediremos a los hermanos y hermanas de Cataluña que continúen el viaje con nosotras, pero pensamos que tienen derecho a decidirlo ellos y ellas. ¿Y en qué tiene todo esto que ver con una de las palabras más bonitas que tiene el idioma español, que es república? Claro que sí. Todo tuyo, compañero. Pues ojalá las elecciones municipales sirvan de nuevo para echar los Borbones. No olvidemos que estamos a punto de llegar al 14 de abril, que recordaremos la segunda trabajando para la tercera, porque es el objetivo. Es evidente que en los municipios empieza todo. En los municipios empieza la defensa del medio ambiente, empieza el antirracismo, la lucha feminista, la lucha solidaria internacional, los derechos fundamentales y el derecho a la vivienda. Todo empieza en el municipio. En las calles y en el cara a cara con la gente. Y una cosa importante a todas y todos los héroes que siguen aquí a estas horas, recordemos una fecha, 30 de mayo del 27. Faltan 2 años y hay que trabajar desde todos los municipios con ese horizonte, porque a partir del municipio se conquista el poder. Hemos venido a transformar y solo se transforma conquistando el poder. Para ello, y desde la experiencia, creo que es importante que en un partido como Podemos empecemos un trabajo de formación, de cuadros municipales, y que aprovechemos humildemente la experiencia que tenemos los que llevamos tiempo en los ayuntamientos. Porque no hay nada más bonito que trabajar para tu ciudad, pero una vez entras en el ayuntamiento
ves un mundo desconocido para el militante de base. Ves figuras diabólicas como el secretario municipal, el interventor, y ves también las limitaciones legales que te impone la ley de contratación, una ley de contratación pública pensada en buena medida para garantizar los intereses del sector privado. Una ley de contratación pública que, aunque hipócritamente cita una serie de principios sociales, psicológicos y demás, acaba siendo interpretada por los habilitados y acaba siendo una mordaza, un corsé, un impedimento para poder transformar desde las ciudades. Y por eso hay que conocer bien la ley y cómo se aplica, porque todo es posible si se quiere, pero también las cortapisas están muy presentes. Y una de ellas es la inercia de quien lleva tiempo ahí, de los grandes partidos de poder, que no están ahí para cambiar, están ahí para servirse de, y están ahí para alimentar sus redes clientelares. Por eso es importante que la fuerza transformadora que es Podemos entre en los ayuntamientos y cambie la realidad cercana de la gente. Y no me quiero alargar porque ya es hora de cenar, creo yo, pero quiero comentar, por supuesto, el tema de Cataluña. El tema de Cataluña es cuestionar desde el fondo de la democracia un sistema absolutamente inmoral, reprochable y corrupto, como es el sistema anclado en la monarquía borbónica. El sistema centralista lo trajeron los Borbones a España. Vino de la mano de Felipe V. Felipe V diseñó un sistema emulando el sistema francés, centralista y radial. Y esto se ha perpetuado y reforzado en el siglo XX de la mano de la dictadura que le dio el relevo, como en una carrera de atletismo, le dio el relevo a la monarquía borbónica. Monarquía borbónica que, por favor, ya sea a través de unas elecciones municipales o ya sea a través de la lucha constante de un partido como Podemos, tenemos que darle patada en el culo. Los Borbones a los tiburones. Los Borbones a los tiburones. Sí, señoras, eso es. Basta ya. Pero es que es tan escandaloso, es tan indignante que estemos aquí, como decía Trump, como diría Trump, lamiéndole el culo a según qué Borbón, rindiendo pleitesía, haciendo acto de vasallaje continuo. Por favor, el municipio es el principio del cambio que nos ha de llevar a la Tercera República y solo Podemos apuesta por ella. No queríais batalla cultural, pues toma batalla cultural. Toma batalla cultural. Yo voy a acabar brevemente, de verdad, que ya llevamos muchas horas aquí. Yo simplemente quería decir que esta mesa se titula El país que queremos, pero yo creo que también lo podemos llamar el país que podemos ser, que podemos ser. Mirad, yo por dos motivos diferentes, pero que confluyen en mi persona. Un motivo es que soy científico y el otro motivo es que tengo graves problemas de movilidad. Ambas cosas me han convertido en una persona muy pragmática, muy pragmática. Y a mí, si hay algo que me pone especialmente nervioso, son las cosas que se hacen mal sin motivo, que se hacen mal de forma innecesaria. El daño gratuito, el daño evitable, el sufrimiento evitable, me pone muy nervioso, muy nervioso. Y en España, en el siglo XXI, en el año 2025, no hay
absolutamente ningún motivo para que haya ni una sola persona por debajo del umbral de la pobreza. En España, en 2025, no hay ni un solo motivo material, no hay ni una sola restricción material para que nadie en nuestro país tenga problemas para acceder a una vivienda digna. En España, en el año 2025, quizás hace 200 años no. Quizás en otras latitudes, en otros países, no. Pero en España, en 2025, hay la suficiente riqueza como para que todo el mundo, todas las personas, tengan vidas dignas, felices y seguras. Bueno.